comenzamos el estudio. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, la bendición de Dios, de su palabra. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender tu palabra, que seamos iluminados a través de esta enseñanza. Y ayúdanos, Señor, con el tiempo, ayúdanos para que podamos discernir todo lo concerniente al tema que vamos a desarrollar, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, quiero comenzar diciéndoles que 10 plagas tuvo que usar Dios en un juicio para un pueblo y un faraón que era duro de corazón, ¿verdad? Un juicio, 10 plagas. Hoy el mundo está sufriendo una sola plaga. Imagínate tú si Dios mandara un juicio con más de una plaga. Eso sería catastrófico. Entonces, para Egipto, Dios tenía un propósito cuando mandó esas plagas. Hoy con el coronavirus, yo no sé si tú conoces si Dios tiene un propósito en esto del coronavirus. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué razón? El coronavirus ha atacado todo el mundo. Las plagas en Egipto atacaron nada más Egipto, bajo un propósito de Dios. Era un juicio para un faraón duro de corazón. Eso lo estudiamos el miércoles pasado. Entonces, siempre Dios va a permitir, amados hermanos, algunas situaciones para glorificarse Él. Yo no quiero decir que no el juicio de Estados Unidos, porque Estados Unidos, yo me atrevo a decirlo públicamente a través de Facebook, que Estados Unidos vive un juicio divino. Y todo lo que estamos viviendo, ya ven, hoy hubo ahí situaciones de los políticos, hay situaciones que no se resuelven, hay temores de guerra civil, hay muchas situaciones, pero hay un juicio también para Estados Unidos por los pecados cometidos. Hemos cometido pecados de abominación, hemos ofendido al Dios Todopoderoso. Allá en Egipto, el faraón tenía esclavizado al pueblo de Dios, a los hebreos. Y por eso es que Dios actuó de esa manera. Entonces hoy le he dado el nombre al tema que voy a enseñar, la prueba más dura. Se recuerdan que mencionamos el miércoles pasado las diferentes pruebas que Egipto sufrió. Y allí comenzó en el capítulo 7 de Éxodo, se habla de la prueba de la sangre. En el 8 se habla de tres plagas: la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas. En el capítulo 9 se habla de la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo. Y hoy vamos a hablar un poquito en el capítulo 10 de la plaga de langostas. Pero me llama la atención que comenzando en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 10 de Éxodo, dice lo siguiente, y esto es importante, hermanos, que le pongamos atención. Allí dice, en el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Dios
acá en el capítulo 10 le dice a Moisés, dile a mi pueblo, infórmale al pueblo, que conozcan el Dios y el poder que yo tengo. ¿Y saben por qué lo hizo, hermanos? Porque Egipto tenía 430 años de una influencia espiritual que no venía de Dios, de Jehová de los ejércitos. Ellos eran politeístas. Allí adoraban un montón de cosas. El río Nilo era un dios para esa nación. Entonces, por 400 años, Israel recibió una influencia politeísta que le había hecho mucho daño espiritual. Habían olvidado un poco al Dios Todopoderoso. Y Dios se preocupa de que Moisés les recuerde que Él es el Dios que está mandando esas plagas para que ellos reconozcan a ese Dios como un Dios todopoderoso que está tratando de sacarlos de la esclavitud. Entonces, allí en el capítulo 10, Moisés también le informa al faraón sobre la plaga de langostas, hermanos. Y dice la palabra de Dios así: he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo. Hace unos días se estaba hablando de una plaga de langostas que venía, no sé si de África o de Sudamérica, y la gente se empezó a preocupar, hermanos, porque algunos conocedores de los efectos de la plaga en Egipto, Egipto quedó casi destruido. Esas langostas, hermanos, se comen todo. Y así pasó en Egipto. Entonces, cuando Faraón escucha de que van a mandarle la 8ª plaga, ya habían mandado 7, ya mencioné más o menos cuáles eran, y le dicen, ¿sabes qué? Aquí va la 8ª. Él escucha a los consejeros que tenía cerca de él y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo. Entonces Faraón llama a Moisés para hablar con él. Hay una influencia de la gente para el faraón. Él vuelve a llamar a Moisés e intenta negociar. En las plagas anteriores, el endurecimiento del corazón del faraón fue tan fuerte que no hubo ningún intento de negociación. Pero ya aquí en la 8ª plaga, ya Faraón estaba sintiendo el efecto del poder de Dios. Y entonces les dice lo siguiente: Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y le responde Moisés, ¿verdad? Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y les dijo el faraón, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces, hay un intento de negociación. ¿Quiénes son los que han de ir? Por primera vez, hermano, Faraón intentó negociar, hacer un trato. Él les dijo que solo era necesario que fueran a adorar los representantes del pueblo, pero no todos. Estaba queriendo que fueran solo los varones. Era una burla, hermanos, la burla faraónica, que les ofrece una salida parcial al pueblo. ¿Quiénes son los que han de ir? Como diciéndole, yo te quiero ayudar, Moisés, pero te voy a permitir que salgan.
pero es suficiente que vayan solo los varones. Pero Moisés le dijo, no, no, no. Así le tenemos que responder al enemigo, hermano. Cuando él viene separando las familias, cuando él nos viene diciendo, no, 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 solo tú, papá y mamá, deja a tus hijos en casa. Al fin y al cabo, a los niños no interesa que vayan a la iglesia. Esas son las trampas del enemigo. Muchos de nuestros hijos están quedando en casa mientras los padres estamos yendo a las iglesias. Qué tremendo, hermano, el plan faraónico en estos tiempos. Pero bueno, voy a continuar. Moisés le dijo, todos tienen que ir. No va a ser el hecho de lo que tú quieras, Faraón, porque Dios me ha dicho que tenemos que ser todos. Amén, hermanos. Cuando Satanás te venga diciendo que no importa que la familia puede separarse, tú dile a Satanás, no, 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 no. Todos vamos a ir en el nombre de Jesús, porque esa es la trampa del enemigo, separar las familias, hermanos. La orden de Dios era tajante, libertad total para todo el pueblo. Dios quiere que todos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, sean para Cristo. Dios no quiere que el enemigo nos separe, porque separándonos es más fácil que nos venza. Entonces, no es negociable la salvación, hermanos. No es negociable la libertad en Cristo. No debemos de rendirnos parcialmente. No tenemos que dar un servicio a Dios parcial. Un líder efectivo no puede darse el lujo de servir a dos señores. Un corazón dividido no es agradable a Dios, ni puede trabajar en los dos reinos. Padres, entonces, el consejo, no aceptemos que nuestros hijos se queden en casa. Vámonos todos a la iglesia, amén. Congreguémonos como Dios quiere. El plan de Satanás es separar, amén. Entonces, hermanos, aunque era un camino difícil, Moisés había sido instruido por Dios que había que avanzar. Un duro camino que se le estaba complicando a Dios porque el faraón estaba burlándose y estaba siendo indiferente a la petición de Dios. Pero Dios estaba listo, hermanos, con otra plaga más. Y la plaga ¿cómo se llama? La plaga de langosta llegó, arrasó Egipto, pero aún así el faraón todavía no cedía. Entonces mandó una novena plaga, la plaga de las tinieblas. Dios presionando a Faraón para que soltara y dejara ir a su pueblo. Y cuando Moisés anuncia el inicio de la novena plaga, Faraón reaccionó de nuevo concediendo algunas libertades. Y lo vamos a leer allí en el Éxodo 10, 24 al 26. Perdón, no había dicho yo que la cita anterior era Éxodo 10, 8 al 11. Ay, disculpen que no la dije. Pero esta cita, Éxodo 10, 24 al 26, dice lo siguiente. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocausto para que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Dios quiere la salvación completa de la familia. No quiere que perdamos ni siquiera las cosas materiales, hermanos, porque Él quiere bendecir a la familia. Faraón, hermanos, pretendía haber aprendido la lección de la plaga, ¿verdad?, que había pasado, y quería también aprender lecciones de esta plaga. Y él ordena otra estrategia, pero siempre queriendo salirse con la suya. Pero está burlándose
diciéndoles que se queden los animales. Pero Moisés tenía una dirección y un tiempo para realizar su tarea y le dijo: iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. En ese tiempo usaban animales para el sacrificio, acuérdense. Salir al desierto, hermanos, equivale a conducir a un pueblo con todos sus bienes y familias hasta el monte de Dios, y requiere la convicción de no ir solos, sino gozar de la compañía de aquel Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé. De ese Dios que había dicho: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es importante que entendamos que hay que caminar con Dios. Tenemos que avanzar más en estos tiempos, hermanos. No se ve una salida en esta pandemia. Hay tantos conflictos que se están acercando. Pero si tú y yo sabemos que tenemos que salir de la esclavitud para ir a la libertad con Dios, la victoria está ya lograda. Entonces, hay una 10ª plaga. Todavía el faraón no se convence totalmente, y entonces, hermanos, allí en el capítulo 11 del libro de los Éxodos se anuncia la muerte de los primogénitos. Si las plagas que trajo Dios sobre Egipto desataron enojo y rechazo sobre Aarón y Moisés, mucho más rechazo fue el anuncio que se estaba dando. El Señor le mandó a alertar al monarca Faraón sobre la muerte de los primogénitos. No solo de los egipcios, hermano, también de los primogénitos de los animales. Faraón, óyeme bien, hermano, enfrentaría la última plaga que tocaría sus mismas entrañas. Dios, el Todopoderoso, derribaría el humanismo existente en Egipto. El mundo prepotente de las pirámides quedaría para la historia, y miles de años después la ciencia descubriría los cuerpos embalsamados de una cultura que se enfrentó con un Dios y perdió. Y eso es una verdad. Y esta verdad, a mí cuando estaba leyendo esto, cómo me sentía de gozoso de ver el interés que Dios tiene en nuestra salvación, hermano. Es un Dios que se preocupa de nuestra vida, que Él quiere que seamos libres, que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces Jehová, ese Dios todopoderoso, vendría y golpearía la casa de todo egipcio donde habitaba un primogénito, tanto de hombres como de las bestias, y se levantaría gran lamento y lloro sin consolación, porque el Dios vivo y poderoso ejecutaría sus juicios contra los dioses de Egipto. Y allí en Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30, vamos a leer algo que a mí me enchinó mi piel, mis emociones cuando yo leí esto. Y dice lo siguiente: óyeme, escúchame, hermano. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Imagínate tú, hermano. Hoy las noticias nos hablan de mucha gente muriendo. Lamentamos mucho eso. Pero te voy a decir una cosa. Dios está guardando tu casa, hermano. Al igual que guardó la casa del pueblo de Israel, el pueblo hebreo allá en Gosén, en Egipto. Y por eso quiero tocar un tema que es tan importante, y es la Pascua. Y voy a leer allí en el capítulo 12 de Éxodo, versículos de 1 al 7,
el significado que tiene la Pascua, hermanos, y qué importante es para nosotros que estudiemos y comprendamos los planes de Dios, los que Él tiene para nosotros. La Pascua es la celebración de algo muy importante y en el caso del pueblo judío fue la preparación para la salida en libertad de la esclavitud. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primer mes en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, oiga bien esto, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Habló Jehová. Y Dios está hablando al corazón de nosotros en esta noche, hermano. Y te quiero decir lo siguiente, con toda seguridad: las instrucciones que Dios dio acerca de la Pascua se dieron a fin de preparar plenamente a Israel para el gran final, el éxodo de Egipto. Este sería un día especial que quedaría para la posteridad. Quedaría incorporado en la tradición de Israel como la gran señal de la redención del pueblo hebreo. Y es que es importante esto, hermano. No sé si alguna vez te han hablado de simbólicamente orar por los dinteles de las puertas y simbólicamente poner la sangre de Cristo. Tiene un mensaje, una señal importante. Y quiero que vayamos allí a Éxodo 12, 21 al 23 para complementar lo que es esta enseñanza. Y dice la palabra: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, sacrificad la Pascua, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrío, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esa noche que vino ese juicio, esa plaga, cayó la muerte, hermano, el ángel de la muerte, y pasó por todo Egipto. Pero también pasó por Gosén, donde vivía el pueblo hebreo, y ellos habían marcado todas sus puertas con la sangre de esos animalitos, y esa sangre era por señal de protección. Y ningún primogénito de los hebreos murió. Todos los primogénitos de los egipcios murieron, porque no había protección. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder. Amén. Es tan importante esto que estamos leyendo en esta noche. Entonces, esa sangre, hermanos, que les daba confianza en Dios y no en sí mismos. La cena pascual y la manera como comieron aquella noche, ceñidos, dice, los lomos, el calzado en sus pies y un bastón en su mano, dando a entender que era un pueblo de fe en espera de la señal de salida y redención, preparados para dejar la tierra que por generaciones no fue suya y tuvieron que trabajarla y prosperarla para otros. Faraón había hecho eso. Pero quiero decirte algo.
El poder de Dios sobre nuestras vidas y el mundo es grande, hermano. La confianza que nosotros debemos de tener en nuestro Redentor y en nuestro Señor en estos tiempos debe de ser tan leal a Él, hermano, porque a veces flaqueamos ante las inclemencias. Esa noche, ese pueblo de Egipto, ellos tuvieron la presencia de la muerte y murieron muchos. Hoy en el mundo hay la presencia de la muerte y mucha gente está muriendo, pero tú y yo debemos de tener la convicción, de que Dios está con nosotros y que Él nos ha guardado y nos guardará. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra allí en Éxodo 12, 30 al 32. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. ¿Qué les parece, hermano? Después de 10 plagas, ¿verdad? Fue vencido el faraón. El Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y él trae plagas y enfermedades, pero en el nombre de Jesús nosotros somos como el pueblo de Gosén. Estamos protegidos, estamos lavados con la sangre de Cristo. Amén. Los judíos entonces recibieron el pago de su esclavitud. Amén, hermanos, 430 años esclavos. Aproximadamente 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, desocuparon Gosén. Un cálculo aproximado de 2 millones de personas, entre hombres, mujeres, niños, extranjeros, porque hubo gente que se les unió, que creyeron en el Jehová de los ejércitos, abandonaron las pirámides y la vista del río Nilo. Y dice Éxodo capítulo 12, 35 al 36. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, fíjense bien, qué importante es esto, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro, vestidos, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ese pueblo se fue con mucha plata, hermano, con muchos dólares en la bolsa, amén. Además, el Señor dispuso poner gracia sobre los moradores de aquel país para que dieran a los hebreos todo lo que le pedían. Y esto es importante, hermanos. Nosotros vamos a vencer por el poder de Dios. La estrategia de Dios es la que nos conviene, hermanos. Cuando estemos atribulados o encadenados por opresiones del enemigo, recurramos a Jehová de los ejércitos, al Dios de los hebreos, a ese Dios que sacó de Egipto, de la esclavitud a ese pueblo, y lo condujo a través del desierto. Y dejaron allí historia. Pero Moisés, que un día había salido de Egipto perseguido por el faraón, que tuvo que irse 40 años, hermanos, allá a Madián, allá había pasado cuidando ovejas, ahora se convertía en un líder que estaba sacando a un pueblo de la esclavitud. Y ese éxodo, hermanos, dio varios resultados. Voy a ir resumiendo. El éxodo llevó a Israel a una nueva vida, a una visión diferente. Ya Israel tenía la Pascua, algo maravilloso de Dios. Y la Pascua tiene que ver con la salvación, hermano. Allá sacrificaban corderitos, ovejitas. Un día vino Cristo y fue sacrificado y fue a la cruz por nosotros.
Él es la Pascua viviente. Él se dio por nosotros. Este domingo vamos a celebrar la Santa Cena. Lo quería hacer este domingo pasado, pero pues no pudimos, ¿verdad? Por la lluvia y la nieve. Pero este domingo vamos a celebrar la Pascua y vamos a recordar el sacrificio de Cristo, hermano. Como el pueblo de Israel, Dios le dijo que recordara la Pascua por la esclavitud que había vivido y cómo Dios lo había sacado de esa esclavitud. La Pascua, hermanos, proyectaba hacia el Cordero de Dios y la liberación de toda la humanidad, ya no marcando los dinteles de las puertas, sino rociando con la sangre el corazón del pecador. Qué hermoso, hermano. Qué precioso cómo Dios actúa ahora en nosotros. Allá, para ser liberados, sangre del Cordero. Ahora nosotros, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. La victoria sería de Dios, hermanos, y le recordaría cuán falsa resultaba la religión egipcia, que no tenía poder en sí misma. Debían de consagrar a sus primogénitos como señal de pertenencia a Dios. Si tú no has presentado a tu hijo en el altar allá en la iglesia, es tiempo. Consagremos a nuestros hijos, consagremos a nuestros primogénitos. Amén. Ellos debían de reconocer que su liberación sola era obra de Jehová Todopoderoso y debían recordarlo siempre en las fiestas de los panes sin levadura, que en otra ocasión, en otra enseñanza les voy a explicar sobre las fiestas. Dejar Egipto entonces, hermanos, implicaba volver la página de un amargo capítulo en el que los israelitas estuvieron 430 años en cautividad. La salida aquella noche la emprendieron, como ya dijimos, 600,000 personas, hombres, ¿verdad? Aunque la Biblia registra solo eso, nosotros estimamos que eran 2 millones de personas. Éxodo 13, 17, 18, y con esto finalizo. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, miren qué interesante, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hermanos, la victoria la tenemos en el Señor. La sanidad viene de Dios. El poder viene de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Pero con Dios dice la palabra que somos más que vencedores. Esta noche estoy finalizando de esta manera diciéndote, ¿sabes qué? Si has peleado alguna batalla o has vivido alguna esclavitud, tú hoy en esta noche has aprendido cómo ser libre en el nombre de Jesús. Dios tiene la respuesta a esa esclavitud, a esa enfermedad, a esa opresión. Busquemos a Cristo y seremos libres. Y voy a finalizar acá haciendo una oración en Facebook y después la pastora vendrá para que oremos. Vamos a estar orando por evangelismo, hermanos, porque necesitamos pronto hacer esa labor y dentro del ayuno hoy vamos a estar orando por eso. Finalizo aquí con Facebook con una oración y me desconecto. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu enseñanza, por la libertad que trajiste al pueblo hebreo, que ahora nosotros gozamos de esa libertad. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria por aspectos de evangelismo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que esta noche vamos a estar orando por el evangelio.